Buenas tardes a todos, nos reencontramos una vez más en La Brújula por TLB1, Toda la Verdad Primero, este programa de reflexión, análisis y opinión. Programa este que hago siempre muy bien acompañado de un gran amigo, Pablo Javier Davoli. ¿Cómo te va, Lucas? A quien le pregunto cómo está hoy. Muy bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Bueno, pese a que el calor nos está maltratando a ambos, ¿no? Ninguno Pero bueno, de los dos nos caracterizamos por ser amigos del calor. somos bichos de invierno. Sí, más bien Así somos de medios siberianos. no sé si tanto, pero bueno. Pero bueno, sí. No, con un patagónico bastaba, pero ¿no? en eso estamos como preferencia paisajística. de acuerdo, Y climática. Sí, como siempre nos encomendamos a la Virgen, particularmente a la advocación de Schoenstatt, madre, reina y educadora de Schoenstatt. Nos consagramos a esta devocional imagen. Así es. Originalmente italiana, pero Adoptada por el movimiento apostólico de Schoenstatt en Alemania. nos ponemos bajo su protección y amparo, como lo hacemos semanalmente. Pablo, hoy la brújula amerita hacerlo, no caracteriza por la originalidad del tema, que ha sido el tema, es el tema de la semana. Queríamos hablar un poco sobre la situación a raíz de lo acontecido el viernes pasado, el viernes 13, en París, en Francia. Hay muchos programas dentro del canal que seguramente a lo largo de la semana van a tratar esta temática. Nosotros esta vez no pretendemos, bien digo, ser la excepción. Dado la importancia, me parece que amerita por sí solo el tema, es un tema de relevancia y bueno, queremos obviamente como un rompecabezas aportar algunas piezas más a este enorme y enreverado entramado de relaciones que se pueden hacer en torno a estos acontecimientos. Que son ciertamente trágicos. Que son desde luego alarmantes, trágicos, pero bueno, que siempre consideramos a la luz de lo que, con la complicidad de los medios masivos de comunicación, no siempre están del todo bien desarrollados, abordados y por supuesto difundidos por la prensa, ¿no? Sí, curiosamente hay determinadas la prensa piezas genuflexa, como le decimos, ¿no? Totalmente, y hay ciertas piezas clave del rompecabezas que nos permitirían pintar un panorama que sintomáticamente en muchos programas de los grandes medios se aborda el tema, pero no están. Claro. O sea, son aspectos o datos que son fundamentales para intentar interpretar qué es lo que ha pasado, quién está detrás de esto y qué consecuencias va a traer, cuáles eran las que se buscaban y cuáles son las que objetivamente se van a derivar. Sí, lamentablemente hay información tergiversada y hay graves omisiones, ¿no? Bien. Muy bien, entonces vamos, señor director, a la presentación de la brújula y enseguida vamos a estar desglosando, desarrollando, desmenuzando esta temática. Muy bien, esto de la brújula y qué difícil, ¿no? ¿Por dónde empezar? Porque esto tiene tantas aristas, tantas cosas para analizar. Yo me quedo como fuente primaria algo que apareció en una entrevista como forma de introducción, ¿no?, a este tema. El periodista ruso, ahora hispanoparlante, estamos hablando de Daniel Stulin, muy famoso. Alguien que casi no necesita presentación, él es un periodista, un investigador, un estudioso sobre todo del Club Bilderberg, ¿no?, entre tantas otras temáticas que ha abordado a lo largo de su carrera periodística. Del Instituto Tavistock. También del Instituto Tavistock. Ha hablado sobre humanismo, entre tantas otras cosas, transhumanismo, ¿no? Y creo que Stulin es uno de los más, en tanto a ver su pasado, ¿no?, en torno a los servicios secretos rusos y demás, tiene fuentes realmente muy interesantes. O sea, como periodista hoy es uno de los que marca agenda en muchos temas. Y en una entrevista, poco tiempo después de aquel atentado al periódico Charlie Hebdo, ¿no?, ¿te acordás? Él anunciaba un libro, Fuera de control se titula ese libro, este libro en el que él ya
le daba una vuelta de tuercas al problema de Europa y de lo que él anticipaba se iba a venir, ¿no? Que esto era solamente un vaticinio de muchas otras situaciones donde se iba a sufrir en Francia atentados fundamentalistas, como muchas veces se abusa, ¿no?, con ese término. Sí, se los califica de esa manera un tanto, ¿no?, ambigua. Sí, que merecería un desarrollo, ¿no?, ulterior. Pero lo que decía Daniel Stulin es que cuando él publicó este libro, una de las fuentes claves, Brand Winkelsort, que él estuvo incorporado durante mucho tiempo en el banco UBS de Suiza, uno de los más importantes. Él mantuvo la edición de este libro durante mucho tiempo. Pablo lo tenía en secreto, Stulin estoy hablando, con dos editores de la editorial Planeta, lo tenía medio en secreto porque quería ser muy cauteloso, es lo que él cuenta en esta entrevista. Pero este Fisgón, de alguna manera, en su momento denunció que en este banco suizo, en el UBS, había 19.000 cuentas bancarias con nada menos que un total de 54.000 millones de dólares que no pertenecían a estados nacionales, sino que eran cuentas secretas que pertenecían a miembros de organismos de inteligencia, de la CIA principalmente, del MI6 británico y del Mossad israelí, principalmente. Estamos y también de un total de 54.000 millones de dólares. Una auténtica fortuna. También habla, también habla de fondos, de cuentas giradas, con fondos girados desde Arabia Saudita, ¿no?, y Emiratos Árabes Unidos. Estos fondos, dice Daniel Stulin, este Fisgón, Winkelsort, denunció que eran para constituir un Estado Islámico de vertiente fundamentalista, para perpetrar actos criminales como modo de generar terror, sobre todo en el seno de Europa, principalmente en Europa. Esta información y esta documentación se presentó en una reunión de comisión en el Senado de Estados Unidos. Las pruebas pertinentes de estas operaciones y de estas cuentas bancarias encubiertas se presentaron con pruebas contundentes en el Senado de los Estados Unidos cuando Barack Obama todavía era senador por el Partido Demócrata. Lejos de hacerse algo con esto, a este Fisgón se lo acusó falsamente y se lo encarceló, ¿no? Se hizo caso omiso a todas estas pruebas. Un desenlace que se ha repetido en historias análogas Primero muchísimas veces. se lo silenció con la persecución, claro. Tiempo después se lo dejó en libertad y se lo indemnizó, dice Daniel Stulin, con 104 millones de dólares también para silenciarlo. Bueno, no sabemos bien cuál fue el destino de este personaje de la banca UBS, pero sí es verdad que por primera vez se anunciaba un programa sistemático de financiamiento por potencias occidentales en connivencia con los servicios de inteligencia, incluidos también el Mossad israelí, para crear este famoso terrorismo que hoy parece aquejar gran parte de Medio Oriente y principalmente ahora también de Europa, ¿no? Digo eso como introducción a partir del cual podemos sacar una serie de consideraciones menores. Es que hay otros testimonios que van en el mismo sentido, Lucas, y yo traté casualmente una semana antes de que se produjeran estos horrorosos atentados que tanta perplejidad han causado y tanto repudio provocan, repudio al que nos sumamos, por supuesto. Y te decía, una semana antes de estos atentados yo me puse a reseñar de manera muy sucinta, muy sumaria, estos testimonios periodísticos con cita de las correspondientes fuentes, ¿no? Y si vos me permitís, y digamos arriesgo un poco de cansar al público, pero creo que es necesario abonar la hipótesis que vos ya has dejado planteada a partir de las investigaciones de Stulin, abonar esa misma hipótesis que nos habla de ciertos sectores de la comunidad de inteligencia de lo que podríamos denominar genéricamente el eje anglo-norteamericano-israelí detrás de la actividad de Estado Islámico. Déjame reseñarte, aunque sea
9, 10 rápidamente de estos testimonios. El primero es el de Kenneth O'Keefe, que es un ex marín de los Estados Unidos, que como tal participó en las acciones bélicas de la Guerra del Golfo. Y O'Keefe, una vez que ha dejado las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, desde hace varios años es un activista, fundamentalmente un activista pro-palestino. Según O'Keefe, Estado Islámico constituye una reedición de Al-Qaeda que a su vez fue creada por los Estados Unidos y desde luego esta reedición fue, ahí vemos en pantalla la imagen actual de O'Keefe, que a su vez esta reedición fue promovida por el gobierno de los Estados Unidos. Este gobierno, según O'Keefe, financia y apertrecha a la agrupación en cuestión a través de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar. Vale decir, aquellos países del mundo árabe casualmente gobernados por tiranías oligárquicas y que son wahabistas o promueven el fundamentalismo wahabista en lo religioso y que son socios de la familia Bush y de los Estados Unidos, mejor dicho, de ciertas élites de poder de los Estados Unidos. Sí, llamativamente también estados estos que habían girado dinero de estas cuentas secretas de... Bueno, acá dice que justamente lo que dice O'Keefe va en la misma dirección, específicamente que el gobierno de los Estados Unidos financia y apertrecha al Estado Islámico, a través de estos países. Claro. Y el objetivo, concretamente, según O'Keefe, siempre, es acabar con el régimen sirio de Bashar al-Assad. Ese sería el objetivo político por el cual se está utilizando a Estado Islámico y a estas hordas de criminales, de salvajes criminales, de lesa humanidad, que son los miembros de Estado Islámico, que como ya hemos visto en Medio Oriente y ahora estamos viendo en Europa, atentan contra la vida de las personas y desde luego contra la vida, la propiedad, la seguridad, la libertad. O sea, no han dejado tropelía ni desmán sin cometer en Siria y en otros países, y ahora parece que van por todo en Europa, ¿no? O van por lo mismo en Europa. Y claramente con todas las llaves y las puertas abiertas, y evidentemente con un arsenal en armas y en dinero, efectivamente, que bueno, no cualquier agrupación las consigue sin algún contacto importante. Muy importante. Hay, digamos, una capacidad financiera y el despliegue de una capacidad operativa. Está clara la connivencia de ciertos sectores y la ayuda, cuando no directa, muy disimulada, pero subalterna de grandes poderes. Muy evidente en la capacidad, digamos, operativa y en el poder de fuego, en definitiva. Otro testimonio importante es el de Edward Snowden, a quien ya conocemos, es un consultor tecnológico también estadounidense que se desempeñó en el área de inteligencia de su país como dependiente de la CIA y de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad. Efectivamente. De acuerdo con Snowden, Estado Islámico fue creado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Aquí aparece el eje anglo-norteamericano-israelí del que hablábamos antes, en el marco de un plan para atraer a todos los terroristas yihadistas dispersos. La estrategia se conoce como nido del avispón. La idea es atraer en derredor de un solo eje, aglutinar y coordinar con determinados objetivos a los grupos yihadistas que existen per se y que están en principio u originariamente en situación de aislamiento, cada uno operando por su lado. Sí. El dato más llamativo, podemos decir, Pablo, perdóname que me anticipe, que arroja particularmente Snowden, es que uno de los fundadores del Estado Islámico, espero poder decirlo bien, Abu Bakr al-Baghdadi, así es. Si lo dije bien, espero haberlo dicho bien, fue entrenado por servicios como el Mossad israelí. Así es, y según Snowden, se lo adiestró y entrenó en el arte militar, en el arte de la oratoria e incluso en teología islámica, de manera tal que él pudiera convencer un producto, es decir, un gran orador, un líder carismático, guerrillero. Han construido efectivamente una suerte de líder guerrillero, terrorista, un líder partisano, pero con connotaciones teológicas y con un mensaje pseudo-teológico, ¿no? Hecho a medida con esta estrategia o al servicio de esta estrategia del nido del avispón, para aglutinar a los yihadistas, que sobre todo entre los wahabistas, que es una de las ramas islámicas, andan sueltos por ahí, ¿no? Recuerden que aparte Estado Islámico, esto ya hay que decirlo, así como ataca a cristianos, a zoroastristas en lo religioso, también ataca
a chiitas que son islámicos y a sunitas Claro. que también son islámicos. Porque muchas veces se habla del terrorismo sunita. Es cierto que un sector del sunismo, ha incurrido o ha presentado versiones, se ha desviado por caminos fundamentalistas y terroristas. Pero esta gente también ataca a los sunistas. Claro. A los musulmanes suníes, Sí. más allá de que ese desvío terrorista y fundamentalista, como se dice ahora, integrista, también es de ciertos suníes. Pero bueno, o sea, los enemigos son muchos, ¿no? El objetivo perseguido por los mentados organismos de inteligencia, organismos que pertenecen a Estados Unidos, el Reino Unido y el Estado de Israel, según Snowden, consistiría en asegurar las fronteras israelíes, o sea, obedecería a las necesidades geopolíticas israelíes, mediante la creación de un enemigo cercano a las mismas. O sea, sería una manera de desviar el eje de un conflicto para evitar que ese conflicto de pronto se vuelque en contra del territorio israelí. Eso según Snowden. Sí. Y también como estrategia distractora. Sí, en definitiva, aparte de hacer pelear a gente de otras religiones entre sí, e incluso de la misma religión, pero de distintas líneas dentro de la misma religión entre sí. Esto siempre, insisto, según Snowden. Otro testimonio que me parece acreditadísimo, o sea, que me parece un testimonio, por lo menos para tener muy en cuenta, es el de Wesley Clark, general retirado de 4 estrellas del ejército de los Estados Unidos. No es precisamente un palomo, fue un halcón al menos en su momento. ¿Vos te acordás? Comandante supremo de la OTAN. De la OTAN, pero en la operación de Kosovo, es decir, particularmente lo que fue el que ordenó bombardeos en la ex Yugoslavia. Sí, ¿verdad? señor, o sea, no estamos hablando de alguien que sea de mano blanda ni de alguien que no tenga un compromiso. O'Keefe en todo caso puede ser más cuestionado porque es un hombre que se fue y aparentemente se fue de mala manera Claro, de la Marina de Un los Estados relegado, Unidos. un Claro, renegado. Podría hablar renegado. desde el resentimiento. Pero no es Wesley el Clark caso no. de Clark. Bueno, y él en el 2003 aparte se postuló como precandidato. Eso, tú incursionó en la política en los demócratas, ¿verdad? Del Partido Demócrata, fue precandidato a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2003. Ese mismo año publicó un libro en el cual denunciaba que Estados Unidos llevaba a cabo una campaña de guerra que, habiendo comenzado en Irak, se extendería por Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y finalmente Irán. Eso es llamativo, Pablo. ¿Cómo Porque hay una sucesión que finalmente se ha cumplido en gran medida. Anticipó el itinerario. Hay un itinerario geopolítico, bélico, sí señor. Sí, en señor. el orden en que se fue desatando históricamente. Incluso lo ha contado en la televisión estadounidense. Si los lectores siempre invitamos a que chequeen las fuentes que citamos o la información que intentamos brindar. Si lo buscas en YouTube, hay entrevistas donde él lo dice en la televisión norteamericana, en canales muy importantes, en donde dice incluso que se reunió en el Departamento de Defensa y le decían después del 11 de septiembre, decía, mira, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Que le respondían, no sabemos, pero el plan es hacer este periplo bélico. Según Wesley Clark, Estado Islámico fue creado y financiado por los aliados y amigos del gobierno de Estados Unidos. Acá Clark no involucra en forma abierta o explícita al gobierno de los Estados Unidos, pero sí a sus aliados y amigos. Y dicha creación se habría hecho con la finalidad, según Clark, de enfrentar a la organización político-militar libanesa denominada Hezbollah. Como todos sabemos, Hezbollah es una agrupación política que tiene un brazo armado. Fue muy importante en el año cuando Israel incursionó militarmente en Líbano, causando grandes destrozos. Cumplió un papel militar muy importante en el repliegue de las tropas israelíes, en el frenado y repliegue de las tropas israelíes, a la par del ejército regular, de las tropas regulares del Estado Islámico, y a la vez es una entidad caritativa. Funciona como si dijéramos Cáritas dentro del Líbano. Son musulmanes chiitas, si bien Líbano aparte es un país en donde hay muchos libaneses que son de origen árabe, en lo étnico, árabes libaneses que son cristianos, y también, esto hay que decirlo, Líbano, sobre todo Beirut, la París de Medio Oriente, es una ciudad. Líbano como país y Beirut como ciudad que tiene una importante y muy antigua comunidad judía que en principio convive en paz con el resto de los libaneses, de sus conciudadanos. Un solo paréntesis, vos hablaste, ¿no?, de la incursión de Israel, ¿no?, en el Líbano. Una aclaración también, que esto se ha dicho en otros programas, ¿qué es el ejército de Israel? Recordemos que el ejército de Israel está conformado por agrupaciones, inicialmente, como Irgun, el grupo Stern, Haganah, que forman parte de la línea más dura y más fundamentalista también, que hoy muchas veces bajo el título de ejército
del Estado de Israel. Sí, se presentan como fuerzas de defensa. Se transforma, claro, en un eufemismo para tapar o encubrir también una facción de agrupaciones. En todo caso deberíamos estar hablando de guerras entre fundamentalismos, si se quiere. Digo, para no mitigar con el término ejército del Estado de Israel o fuerzas israelí el origen genuino de estas organizaciones. Sí, el origen que después histórico, decís vos, cuando se fundó el Estado de Israel en 1948. Se fusionaron y se transformaron las Fuerzas Armadas o el Ejército de Defensa, las Fuerzas de Defensa, vos bien dijiste, del Estado de Israel. Sí, porque el nombre oficial es Fuerzas de Defensa Israelíes. Fuerzas de Defensa Israelíes. Estado de Israel. Creo que Fuerzas de Defensa Israelíes. Sí, digo, las agrupaciones a las que haces para no referencia, mitigar o no caer en los eufemismos idiomáticos, ¿no? Las agrupaciones a las que haces referencia en su momento practicaron el terrorismo y operaron, digamos, como tales, con esos nombres y practicando fundamentalmente actos de terrorismo y de guerrilla con anterioridad a la fundación del Estado de Israel, precisamente con esa intención. Y contra mandatarios blandos, en todo caso, en torno al reconocimiento de un Estado palestino, como claro. Isaac Rabin. Isaac Rabin no lo mató. Bueno, esto ya una vez fundado, desde luego, en la Bueno. década del 90, ¿no? Sí, fue a principios de los 90, pero en rigor de verdad yo me estaba refiriendo, a la etapa previa a la fundación del Estado de está Israel. bien. Sí, antes del año 47. Ojo, que después cumplieron no solo, digamos, una función muy cuestionable por la metodología implementada, insisto, la apelación al terror, el recurso del terror y la guerra de guerrillas, pero no solo en aras de sacarse de encima el protectorado británico, que esto en principio puede ser comprensible más allá de la crítica en lo metodológico o en lo estratégico. No. Sí. Acordémonos de la voladura del King David o de la muerte del conde Folk Bernadotte, que era un hombre enviado por la ONU, por Naciones Unidas. Un diplomático de la ONU. Claro, y era aparte un hombre que era un dechado de virtudes, una personalidad reconocida internacionalmente como un hombre de paz, que un humanista. había logrado claro. grandes, creo que fue Premio Nobel de la Paz, si no me equivoco. Sí. Pero fue sus dotes de paz y de lograr el reconocimiento de un Estado palestino y de derechos. No, y aparte que hubiera una coexistencia de dos estados, un Estado judío, un hogar nacional judío y un Estado palestino. Por eso insisto con este paréntesis y con detenernos un poquito en esto, ¿no? Porque si no hay que mencionarlo y hay que recordar también que fueron las mismas agrupaciones, y aquí aparece otro motivo de cuestionamiento, estas agrupaciones históricas de 70 años atrás, 70, 80 años atrás ya, que tuvieron, no sé si todas, pero al menos algunas de ellas, tuvieron participación en las matanzas que se provocaron en determinados poblados palestinos, así que hacía miles de años que estaban asentados ahí, para generar una estampida. O sea, no nos olvidemos que en la década del 50, gracias a este tipo de matanzas, hubo un exilio de aproximadamente 1 millón de palestinos, ¿no? Que se fueron de su tierra natal, de su patria histórica, producto también de determinados actos de terrorismo. Hubo pueblos enteros pasados a cuchillo. Basta citar frases de Alexander Stern, del cual toma el nombre una de estas 3 agrupaciones que después conformaron, como para darse cuenta, ¿no?, de la envergadura y de la radicalidad y dureza de estas facciones. Sí, hay toda una génesis que por diversas razones y en diversas medidas, pero sí, que es que merece... para ser justos con la verdad, digamos, de los dos lados hay focos que pueden ser catalogados con este epíteto. Yo digo que merecen reproche moral y que lo han recibido. No es que estamos descubriendo la pólvora ahora. Por supuesto. Che, otro testimonio que quiero citar es el de Omar al-Bashir. Omar al-Bashir es militar y político sudanés y actualmente ocupa la presidencia de Sudán. Según al-Bashir, lisa y llanamente, los servicios secretos de Estados Unidos y el Estado de Israel están detrás de Estado Islámico, dice al-Bashir. A través de dicha organización, según el presidente de Sudán, dichos servicios secretos manipulan y aprovechan en su propio favor la reacción de miles de jóvenes musulmanes ante los abusos del régimen sionista instalado en el Estado de Israel y la indebida injerencia norteamericana en la región, dice al-Bashir. Vale decir que al-Bashir reconoce, como también lo reconoce Snowden, que hay, digamos, un terreno fértil, un campo fértil para cierta actividad terrorista, cierta actividad fundamentalista, y que se aprovecha ese campo fértil o ese campo propicio para que surjan estos grupos, para direccionar su
accionar en determinados objetivos, más allá de la voluntad de los miembros combatientes de estos grupos, ¿no es cierto? Que insisto, esto también hay que decirlo, que son auténticos criminales. Lo que uno ve que hace Estado Islámico, independientemente de lo que invoquen para hacer eso, e independientemente de quién los maneje o quién los haya creado, son auténticos criminales de lesa humanidad. Decapitan, crucifican, abusan sexualmente, esclavizan, torturan, ponen bombas, o sea... Claro. Y quiero que después te explayes, sí. hasta destruyen patrimonio cultural Sí. y lo hacen con saña, con una llamativa saña. Por eso lo dejamos Sí, en todo caso una, para después. una de las aristas que tiene todo este ataque en el seno, en el corazón mismo de Oriente Próximo, es la devastación de un patrimonio cultural histórico, arqueológico y Valiosísimo. arquitectónico valiosísimo. De cuya preservación depende en gran medida que conservemos la debida memoria y el debido conocimiento de civilizaciones antiguas y, perdón, para que conservemos la debida memoria de los orígenes mediatos, de los orígenes más remotos, incluso de nuestra civilización occidental, que se enmarca entre las civilizaciones de origen indoeuropeo. No olvidemos que en el sur de Irak, entre el Éufrates y el Tigris, la Mesopotamia, la llamada Mesopotamia, cuna de civilización. Esta civilización prediluviana se erigió en su momento como la madre de todas las civilizaciones que después derivaron en lo que también hoy es Occidente. Sí, ¿no? bueno, los pueblos que dieron lugar finalmente a Occidente. Aparte, en definitiva, los pueblos empezando por indoeuropeos Asiria, estaban ahí. Babilonia, Venían de la India, pero Acadia. estaban ahí. Por supuesto, la cultura griega, que fue la cuna de Occidente, ha tomado mucho de los babilonios, de los egipcios. Todo es un embudo histórico que nos lleva a la antigua Sumeria, ¿no? Efectivamente, y a través de egipcios y de primos de la casta dominante en Egipto y de los primeros griegos, que eran los iranios, persas iranios, tomando de la India y de Sumeria. Sí, Claro, señor. Por eso hablamos de lo indoeuropeo. Claro. Bueno, después voy a citar un testimonio que también reviste particular relevancia, que es el de Nir Ben Artzi, que se escribe con TZ e I latina al final. Nir Ben Artzi. Yo que no es un... sabría pronunciar como... No, yo de hecho no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Ben Artzi es un destacado rabino ortodoxo israelí. Sus prédicas suelen ser publicadas por la prensa de su país, o sea, es una persona, digamos, de cierta relevancia pública. Y según Ben Artzi, Estado Islámico es funcional a los objetivos geopolíticos del régimen sionista instalado en el Estado de Israel. Es más, Ben Artzi, defendiendo el accionar de Estado Islámico, dice: Dios ha lanzado Estado Islámico contra las naciones del Medio Oriente que quieren acabar con Israel. Los atentados terroristas que estos yihadistas cometan en Europa, esto lo dijo antes de estos atentados. Se piensen que estoy reseñando, es una reseña que ensayé antes de los atentados sobre la base de noticias periodísticas que son previas, lógicamente. Los atentados terroristas que estos yihadistas cometan en Europa también serán útiles a Israel, dijo Ben Artzi, porque promoverán la migración de los judíos europeos a los territorios ocupados por ese país de Medio Oriente. De hecho, esto fue publicado el 30 del 1 del 15. En enero, sobre finales de enero de este año, fue cuando Ben Artzi dijo esto. Hace casi un año. O sea, es interesante porque aparte, bueno, tiene que ver con el viejo anhelo, digamos, sionista esto de aglutinar. de la movilización de toda esta Europa, donde hay miembros de la comunidad judía dispersos, Claro, aglutinarlos, entonces, migrarlos, moverlos al Estado de Israel. Bueno, por eso que está en el libro de Teodoro Herzl, el padre, digamos, padre laico del Estado sionismo, judío, no 1895. padre religioso, padre laico del sionismo, cuando el sionismo todavía era una suerte de nacionalismo decimonónico, muy peculiar, pero podríamos enrolarlo en esa gama ideológica. Teodoro Herzl plantea en Der Judenstaat, vos pronunciás alemán mejor que yo, Judenstaat, abogado vienés, muy importante. Herzl plantea claramente que el antisemitismo podía ser funcional a las aspiraciones del sionismo. ¿Por qué? Porque quebraba la voluntad del pueblo judío en diáspora de permanecer en los lugares donde habían nacido y residían para forzar una migración al Levante. Es verdad que tanto León Pinsker como Teodoro Herzl admitían la funcionalidad. La funcionalidad no la complicidad, porque eso ya es otra tesis funcionalidad objetiva. indemostrable. Lo otro es una tesis funcionalidad que podía llegar a tener el nazismo en su momento para lograr este aglutinamiento. Sí, y aparte puede haber en todo caso una complicidad, en todo caso que fue táctica. Por ejemplo, se saben de las reuniones ya en la Segunda Guerra Mundial entre, digamos, ciertas autoridades del Tercer Reich, como, bueno, nada menos que
que el que fue director de Auschwitz, Adolf Eichmann, con ciertas autoridades del Congreso Judío Mundial. Muchos autores hablan al respecto, denunciando una complicidad, pero que en caso de haber existido como tal, habría sido meramente táctica, no es que había sabido, un auténtico affectio societatis. Es sabido que Eichmann manejaba el yiddish y el hebreo, o sea, no es casualidad. Sí, ¿no? es cierto, ese es un dato de color que en algunas películas americanas aparece. Pablo, hacemos una pequeña pausa. Después vamos a seguir analizando testimonios llamativos, por lo menos que nos ameritan, una reflexión. Una reflexión aparte, nos dan que pensar. Y después también vamos a tratar de ver la cuestión geopolítica y vamos a ver qué es lo que pasa con Al-Assad, con Siria. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser un blanco? ¿Y por qué Francia? Y por qué Francia también, por supuesto. Le vamos a pedir que se queden del otro lado. Vayan, por favor, mandándonos mensajes, información ampliatoria de todos estos temas. Para nosotros es fundamental contar con su participación. Breve pausa y estamos enseguidita nomás con esto que es La Brújula. Segundo bloque de La Brújula, gracias por acompañarnos todas las semanas. Hoy con la noticia de la semana, que es el atentado en Francia. Y en el caso de este programa decidimos hacer un raconto, un recorrido por temas que quizás pasan por al lado, insisto. Este es un tema que usted va a haber tratado en otros espacios dentro del mismo canal. Distintos puntos de vista, distintos puntos de análisis. Y no queríamos, con La Brújula, me parece que el tema lo ameritaba, ser en este caso la excepción. Así que decidimos también dar nuestro aporte con información que dispersa, fragmentada, muchas veces mezclada, se puede reconstruir una mirada alternativa. Un cuadro de situación. Por lo menos a lo que los grandes medios de comunicación, insistimos, genuflexos y obsecuentes con el poder mundial, desinforman. Dicho esto, me gustaría que sigamos analizando algunos... con el pequeño listado que estamos repasando. Sí, perfecto. Bueno, el sexto testimonio que recogimos es el de Hillary Rodham, más conocida como Hillary Clinton, ¿no? Por su apellido de casada. Según Hillary, el gobierno de Estados Unidos fue el creador de Estado Islámico para la materialización de sus objetivos geopolíticos en la región. En particular, el Estado de Israel y el Estado Islámico, según Hillary Clinton, son aliados, serían aliados incluso. Eso lo dice Hillary Clinton y lo plantea en su biografía, en una biografía
que ha sido de reciente publicación. Lo que pasa es que Hillary Clinton, y lo ha dicho también en alguna que otra entrevista, se escuda diciendo, o se escuda alegando que se trataría de un experimento que se ha salido de control. De un experimento, digamos que un Frankenstein, una suerte de Frankenstein que se le fue de las manos. Pero insisto, según ella, el gobierno de los Estados Unidos, aquí ella no habla del Estado de Israel, Lo que mencioné antes respecto de la supuesta alianza fue un error mío, un furcio, como decimos acá en Argentina, vulgarmente mío. Lo que sí dice Hillary Clinton es, concretamente, que el gobierno de Estados Unidos fue el creador de Estado Islámico para la materialización de sus objetivos geopolíticos en la región. Ahora, después se trató, digamos, de un Frankenstein, un experimento que se le fue de las manos, pero bueno, es una admisión que es importante. Sí, experimento, volviendo a esto de Mary Shelley, el monstruo de Frankenstein, metáfora que bien utilizaste, experimento que se le sale de las manos cada vez más a menudo, porque no es la primera experiencia, es decir, es como que no aprenden del error. Pasó con los talibanes en Afganistán, digamos, siempre tienen algún hijo, han prohijado algún movimiento o grupo que después es de repente, por arte, incontrolable. ¿No? O no aprenden de sus propios errores y hay una torpeza, digamos, juegan con fuego y es tipo el aprendiz de brujo. O se están burlando... Claro, de la humanidad. O podemos dudar de que realmente haya sido así. El otro testimonio que quiero citar es el de una experta en política internacional y más específicamente en asuntos de Medio Oriente, periodista muy joven, Naham Salman. Una mujer muy bonita. Sí, particularmente bonita, sí, es muy atractiva. Salman es una joven periodista política, como dije recién, experta en asuntos del Medio Oriente, trabaja para diversos medios de prensa internacional, como Verbigracia RT, es decir, Russia Today. Efectivamente, e Hispan TV. De acuerdo con Salman, Estado Islámico no es más que la última expresión de Al-Qaeda, coincide con un testimonio que ya hemos visto antes, que vinculan a ambas agrupaciones. Meliflua organización terrorista, esta, Al-Qaeda, que fue creada hace más de 30 años por los servicios secretos estadounidenses y saudíes, según Salman, la cual reaparece cada tanto en el escenario político cada vez que los designios de sus verdaderos fundadores así lo requieren. Es decir, es una agrupación que se hace y se vuelve a deshacer, se reagrupa y se vuelve a dispersar según, digamos, los designios de sus originarios fundadores. Incluso cambia de nombre, que esto es sintomático. Aparece incluso, Estado Islámico ha aparecido con diversos nombres. Sí. Estado Islámico de Irak y el Levante, Estado Islámico, incluso las siglas han cambiado en inglés y lógicamente en castellano también. Sí, es llamativo, palabras más, palabras menos, todos estos testimonios que muy bien citaste, Pablo, van en un mismo sentido. Grosso modo podemos decir que van en una misma dirección, en tratar de asociar al mismo lugar, claro. Asociando a estos grupos con organizaciones muy poderosas, muchos de ellos vinculados a servicios secretos, en nombre de los cuales se perpetúan, ¿no?, cada vez más en el tiempo este tipo de atentados, porque las grandes potencias occidentales vendrían a ser los verdaderos enemigos, en nombre del cual se llevan adelante estos atropellos, estas grandes tropelías. Entonces, llama la atención en todos estos testimonios de personas más que autorizadas, no solamente por su conocimiento teórico, sino también práctico, por su participación por su involucramiento. Y por su directo involucramiento, muy bien. Llaman la atención y van todos, parece ser, en un mismo sentido. Pero fíjate, según Salman, perdón, disculpa. No, simplemente hablar un poco también de por qué el eje verdadero puede ser una estrategia de fragmentación y destrucción del régimen, mal llamado régimen, de Bashar al-Assad, ¿no? Digo, porque es una persona legitimada para estar por su pueblo en el poder, igual que, incluso más que muchos de aquellos países que se dicen democráticos. No, aparte, si ese fuera el criterio, habría que ir en todo caso contra las monarquías despóticas, fundamentalistas y que constituyen viles oligarquías de petrodólares como la de Arabia Saudita. Con la cual parece haber... Pero bueno, con la cual hay una condescendencia enorme más allá de la conocida sociedad gracias a los petrodólares. Claro. Déjame que te diga esto de Salman porque ella aporta datos un poco más concretos que tomamos. El 4 de febrero del 2011, según Salman, se realizó en el Cairo una reunión para iniciar la primavera árabe, entre comillas, en Libia y Siria. Esto dice Salman. Dicho encuentro habría sido presidido, Salman así lo asegura, por John McCain, nada menos.
Luego de la cumbre, de esta siniestra cumbre de la que habla Salman, los yihadistas internacionales entraron de manera masiva en territorio libio, provocando en pocas semanas la caída, ya sabemos el desenlace, de Muammar al-Gaddafi y un terrible caos que todavía perdura en uno de los países que dentro de la región, en el contexto de la región, era sin duda, si no el más avanzado, uno de los más avanzados y progresistas desde muchos puntos de vista. Paralelamente, dice Salman, se convocó a la guerra santa contra el régimen, entre comillas, infiel, por su carácter laico, de Al-Assad en Siria. La llamada a la guerra santa contra el infiel, entre comillas, Al-Assad, fue organizada por los servicios secretos saudíes y cataríes. Nuevamente apuntan a los, digamos, ejecutores directos o por lo menos a quienes participaron en forma directa, y detrás de ellos estarían Mossad, MI6, CIA, según lo que vimos en los otros testimonios. Y dice que fueron los servicios secretos saudíes y cataríes, dice Salman, quienes pagaron con abundantes petrodólares la concurrencia de miles de terroristas provenientes de todos los rincones del mundo musulmán y también de Europa. Que acá hay un dato que también viene a abonar la tesis del involucramiento de servicios secretos israelíes y occidentales, más específicamente británicos y norteamericanos. Muchos de estos tipos tienen ciudadanía europea, han nacido y viven en Europa, son de familias de orígenes inmigratorios, pero han nacido en Europa y han sido formados en determinadas mezquitas de línea fundamentalista que operan en Europa. Claro. Paralelamente, bueno, tenemos que decir, siguiendo la Salman, que los milicianos se agolparon en el sur de Turquía y el norte de Jordania para dar el golpe que finalmente están dando pese a Siria, pese a la resistencia que está oponiendo este país. Los milicianos se agolparon en el sur de Turquía y el norte de Jordania, donde fueron entrenados en pocas semanas, dice Salman, por los servicios secretos de diversos países. En dicho entrenamiento habrían desarrollado un rol especial. Nuevamente aparecen las figuritas repetidas de estos testimonios: el Mossad israelí, la CIA estadounidense y el MI6, Military Intelligence 6 británico. Luego fueron pertrechados de armamento y logística europeos e introducidos en territorio sirio con la misión de luchar contra el ejército regular de ese país y asesinar masivamente a civiles alawitas, cristianos y sunitas moderados. Culmino el testimonio que ha reseñado de esta chica Salman, de esta experta en Medio Oriente, señalando, siguiéndola a ella, que Ibrahim al-Badri, más conocido como Abu Bakr al-Baghdadi, fue uno de los fundadores de Estado Islámico, más precisamente de su versión ampliada, que se presentó como Estado Islámico de Irak y el Levante. Su verdadero nombre, según Salman, sería Elliot Shimon, y se trataría de un militante sionista encubierto entrenado por el Mossad. Todo esto publicado por RT, ¿no? Pues son artículos de opinión de RT. Y el último testimonio que voy a citar es el de Thierry Meyssan, que es el conocido periodista, investigador, escritor y activista francés, que se dedica a temas políticos y de geopolítica más específicamente, autor de varios libros. Yo destaco el de La Gran Impostura 1 y 2, sí. dos partes, que habla de qué sucedió detrás o quiénes fueron los auténticos planificadores de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y es el fundador de la red Voltaire, así como también del foro, Salud. Discúlpenme, inevitable, del foro Axis for Peace, o sea, del Eje para la Paz. Y según Meyssan, en 2007 John Negroponte, a la sazón director del Consejo de Inteligencia Nacional, hemos hablado de John Negroponte, lo hemos mencionado varias veces, trazó un plan de guerra sucia, entre comillas, contra Siria. Esto dice Thierry Meyssan, plan análogo al que se había aplicado en los 80 contra el régimen sandinista nicaragüense. Básicamente el mismo consistía en multiplicar los grupos terroristas que operaban en territorio sirio con la deliberada intención de desangrar al país. El gobierno alemán, por entonces más sensible y más dócil a los requerimientos estratégicos de los Estados Unidos que de Rusia, puso a disposición del perverso plan la estructura de coordinación general de la Hermandad Musulmana, cuyo asiento, según Meyssan, estaba y está en Aquisgrán desde los tiempos de la Guerra Fría. Recordemos que la Hermandad Musulmana también está sindicada como una organización musulmana fundamentalista, terrorista, pero que fue creada y manipulada por los servicios británicos. Hoy, desde esa misma ciudad, Aquisgrán, se está organizando la retirada de Estado Islámico, Al-Qaeda y Harar el-Sham, provocada por los contraataques sirios y rusos. Todo esto es información que vierte Meyssan, que es un tipo muy respetado en el tema. Mirá, y en los hechos concretos, más allá de testimonios de personalidades que nos merecen algún crédito o que por lo menos llaman nuestra atención y que merecen ser escuchadas,
tenemos que decir, y esto también lo informaron diversos periódicos, que en diversas ciudades de Siria, cuando se han retirado las hordas de criminales de Estado Islámico, han encontrado armamento israelí. Claro. Esto ha pasado en diversas ciudades de Sí. Siria, se ha sido informado por diversos medios, basta con chequear en internet. O sea, pero la verdad que... Además, bueno, perdón, además de pasaportes, ¿no? No, y aparte, bueno, el tema de pasaportes aparte es en Francia. Bueno, hay un artículo de la red, justamente, vos la citaste, la red Voltaire, que habla, ¿no?, del tema del escándalo de la impunidad de los pasaportes, ¿no? Tanto en este caso de Francia, cosa que viene desde el 11 de septiembre, ¿no?, del año 2001, encontrándose en los escombros, en el caso de Charlie Hebdo, en un auto, en las cercanías. Que finalmente después, según las fotos, era otro auto, Absolutamente. el auto decomisado por la policía. Pero aparte, La llamativa aparición, sí, un pasaporte en una montaña de toneladas de escombros, en donde, según un bombero que dio su testimonio, estaba todo pulverizado. Digamos, un teclado de un teléfono fue lo único reconocible. Efectivamente. A raíz de una explosión, imagínense, con combustible de avión. El pasaporte adentro del avión. El pasaporte que probablemente viajaba en el avión. ¿Cómo sobrevivió? No, y aparte, ¿cómo sobrevivió? El pasaporte, ¿no? Encontrarlo. Entrecomillando el término sobrevivió. Desde ¿no? luego. ¿Y cómo se lo adjudica a quien de pronto queda como sindicado como uno de los autores de ese terrible atentado? Sí, ya es burda, ¿no?, la maniobra. Pero fíjate que hay datos que se omiten y que son graves. Por ejemplo, esto de las armas israelíes es sintomático y fue publicado por diversos medios. Hispan TV, por ejemplo, en Exo Latino, ha publicado que desde 2011, la crisis siria, cuando comenzó la crisis siria, el régimen de Tel Aviv ha proveído de asistencia médica a los terroristas que combaten contra el ejército sirio. El 1 del 11 del 15, es decir, recientemente, también Hispan TV informó que el ejército sirio confiscó grandes cantidades de armas, municiones y artefactos explosivos de fabricación israelí durante sus operaciones antiterroristas en la ciudad de Hama, con H, en el oeste de Siria. O sea, información es mucha. Lo que me llama poderosamente la atención, por ejemplo, es que acá ningún medio dijo que nada menos que el embajador de Siria, el representante de Siria ante Naciones Unidas, acreditado ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, Bashar al-Jafari con Y, al-Jafari, importante diplomático sirio, haya dicho que el Estado de Israel y Estado Islámico son aliados. O sea, porque no lo dice cualquiera, ni siquiera lo dice un investigador, lo dice nada menos que el diplomático que representa a Siria ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Dice, el régimen sionista permite el libre flujo de milicianos y armas en favor del Estado Islámico a través de los territorios ocupados por el Estado hebreo, Estado judío, como se le suele denominar, el Estado de Israel, en los altos del Golán, para su posterior entrada en territorio sirio. El gobierno israelí ayuda a los miembros del Estado Islámico a infiltrarse desde Jordania, donde tiene sus campos de entrenamiento en la línea de separación de los altos del Golán. Esto no lo dice un cualquiera, lo dice el representante oficial del Estado sirio en Naciones Unidas, al-Jafari. O sea, fíjate que... Esto, Pablo, vuelve a ser... Es muy llamativo, no puede ser omitido así nomás. Tenemos tanto para decir y ya nos están pidiendo que redondeemos, ¿no? Pero hay algunos puntos para aclarar, ¿no? Seguimos rodando o circundando en lo que hace tiempo venimos diciendo, que tiene que ver con una cuestión geopolítica, que tiene que ver con la ingenierización, las nuevas formas de ingenierización de la guerra, los atentados de false flag, de bandera falsa, este trabajo de victimizar primero a la facción que va a terminar ocupando un territorio. Esto es justificar después una ocupación. Recordemos que Siria es un estado que no tiene banca Rothschild, que ha prohibido los alimentos transgénicos, que es aliado incondicional de Vladimir Putin, del gigante del Heartland. Recordemos a Mackinder, ¿no? Del Heartland de Eurasia. Y Nicholas Spigman, exactamente, que hablaba del Remland y el de Heartland, ¿no? Hablaba de estas nociones, cómo Siria se ubica en un camino que va entre el Estado de Israel e Irán. Y en este itinerario, ¿no?, que va pasando, fue Libia, fue Irak, fue Afganistán, ahora es Siria. Es primero el itinerario de Wesley Clark. El famoso itinerario que ya denunció Wesley Clark. Parece cumplirse a rajatabla, cómo los intereses de la política exterior del Estado de Israel parecen afectar o hacer intervenir a grandes potencias como, que son sus aliados, como es Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto ya lo denunciaban estos dos académicos, ¿no?,
que escribieron este famoso libro, La política exterior israelí, ¿no? Y el lobby israelí y la política exterior norteamericana. Sí, Estamos hablando, John Mearsheimer y Stephen Walt, académicos de la Universidad de Chicago y la Universidad de Harvard. Sí, aparte de académicos de renombre. De renombre, sí. ¿No? Y ambos CFR, o sea que no son ninguno bebé de pecho, pero sí son personas que se han enojado con la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Cómo se ha doblegado el espíritu de la política exterior y es conducida a una guerra que le es absolutamente ajena. Es decir, acá estamos ante esta nueva distorsión de las cosas y me parece que todo esto está haciendo foco siempre en lo mismo. Hay un enemigo circunstancial que es Bashar al-Assad y la forma de generar hostilidades ahora está involucrando a civiles. Me parece que lo de Francia es una consecuencia más dentro de las múltiples que va a seguir habiendo. Y es muy preocupante. Con el agravante. Donde los inocentes son los que mueren. No, por supuesto. Independientemente de toda otra condición o consideración, independientemente de nacionalidad, raza, religión, sexo, etcétera. Por supuesto, son las víctimas inocentes por las que uno se lamenta y por las que uno repudia abiertamente y explícitamente repudiamos este tipo de atentados y estas formas de violencia. Pero aparte hay que decir, vos hablabas de la geopolítica, digamos, de base mackinderiana y en definitiva spigmaniana. No hay que olvidarse, como bien insinuaste vos, que Siria está, digamos, no solo está dentro de la geopolítica medio oriental, en el camino, digamos, por así decir, entre el Estado de Israel y el Estado de Irán, sino que además, ya en el marco geopolítico grande, en el gran tablero, diría Brzezinski, está, digamos, en la panza, en el bajo vientre de Rusia, y por eso es una posición importante como para terminar de cerrar el Rimland, ¿no? El control del Rimland, digamos, anglo-norteamericano-israelí, o si se quiere atlantista, se le podría llamar, en contra de la potencia del Heartland, que empieza a ejercer su influencia en la Rusia europea. En el centro de Europa, o sea, en una Alemania que, como dije antes, estaba de pronto muy dócil a Putin, ya no tan atlantista, y frente a una Francia en donde la segunda fuerza política es la de Marine Le Pen, que tiene una alianza estratégica con Putin. O sea que, eso por un lado. Por otro lado, y lo dijimos en el programa, en el penúltimo programa, y mirá, fue lamentablemente como un triste vaticinio, involuntario desde luego. Yo, si fuera europeo, me preocuparía por mis libertades individuales también. También lo dijimos, sí. Esto también hay que decirlo. O sea, de pronto, atentados de estas características, en donde no está claro quién es el culpable, se genera una perplejidad, un estado de alarma colectivo, un revuelo muy importante que es caldo de cultivo o terreno propicio para el acotamiento de las libertades. Pasó en Estados Unidos con las actas patrióticas, la 1 y la 2 sucesivas, en un país de enorme tradición liberal, respetuoso de las garantías y de las libertades individuales, incluso con una concepción hasta por momentos excesiva, ¿no? Muy individualista de las libertades personales. Bueno, hablamos de la doctrina del shock de Naomi Klein. Claro. ¿No? Esto de generar una situación de convulsión pero tan grande y de guerra que civil se paraliza. Claro, esa es otra derivación. Generar una parálisis psicológica momentánea para imponer determinadas políticas. Por lo pronto, aparte, ya tenemos el primer efecto. La conferencia de Viena, en donde se iba a tratar el futuro de Siria y en la que participaron grandes potencias, se vio condicionada por estos acontecimientos. Se pudo exigir abiertamente que se vaya Bashar al-Assad, digamos, las potencias occidentales, entre comillas, por denominarle de algún modo. Entre ellas Francia se sumó a ese tipo de reclamo, pero además ya Francia tiene la excusa perfecta para justificar por qué movilizó el de Gaulle, el portaaviones de Gaulle, hacia las costas de Siria. El anuncio de Hollande. Francia está en guerra. Francia está en guerra y tiene la excusa perfecta para meter tropa en Siria. Ya sabemos cómo meten tropa. Como los Estados Unidos, que sobre pretexto de combatir Estado Islámico en Irak, se equivocaron y tiraron justo en una zona los apertrechamientos que tomó Estado Islámico. Bueno, ahí hablamos de la ingenierización de la guerra, las nuevas formas de ingenierización. Que aparte de una manera que, a ver, insisto, uno no tiene la posta como para aseverar. Yo, como buen abogado, siempre me remito y pido al público que se remita siempre a pruebas concretas por una cuestión de verdad y justicia y de estricta seriedad periodística, pero lo que hay que decir es que es subjetivo, lo que hay que decir es que resulta llamativo y, como decía un viejo profesor de filosofía mío, torna razonable la sospecha, no la convierte en certeza, pero torna razonable la sospecha. Aquí hay, como decimos en criollo, gato encerrado. Y lo cierto es que, el otro día me lo dijo un exalumno de Derecho, un hombre que ya es médico, la justicia es hija de la verdad. Y nosotros como católicos aparte pensamos que solo la verdad nos libera.
No solo a nosotros, a todos los hombres. Como decía San Pablo, la verdad debe ser dicha oportuna e inoportunamente. Entonces, y la verdad hay que buscarla dialógicamente, con honestidad intelectual. No nos con la modestia. arrogamos, claro está. Efectivamente, este es nuestro aporte en la búsqueda de la verdad. En el artículo que hemos citado, que insisto, es un artículo que escribí una semana antes de que pasara todo esto, están las fuentes de la información que cité y que lo vamos a reseñada. volver a colgar. Lo podemos poner incluso en el Face de la brújula. Para que y nos comprometemos también con el público a tratar de agregar más información y le pedimos al público que lo haga. Pero insisto, esperemos que este aporte sirva para develar lo que más nos importa, que es la verdad, porque sin ella no hay libertad ni tampoco hay justicia. Este fue nuestro humilde, sincero aporte para esta temática que, insistimos, es el tema de la semana. Muchas gracias, nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Chao. Ave Muspata.